México 2, Japón 2. Masamichi Yabuki noquea de manera dramática al mexicano Ángel el Camaleón Ayala en el 12º round en la pelea más limítrofe y más sangrienta que hemos visto en este año. Le quitaron el invicto y le quitaron el campeonato mundial IBF de los pesos mosca y ahora el japonés Masamichi Yabuki es campeón mundial en dos divisiones, en mini mosca y en mosca. El grandioso Masamichi Yabuki tiró al Camaleón Ayala 3 veces. La primera vez en el round 1, después lo volvió a tirar en el round 2 y lo remató en el 12º round para coronarse campeón del mundo en dos divisiones. Masamichi Yabuki con este triunfo se ha convertido en campeón del mundo 3 veces. Un grande del boxeo, Masamichi Yabuki, quien cumplió ante su gente, ante un valiente y aguerrido Camaleón Ayala que lo dio todo, que cumplió con su palabra al decir que estaba dispuesto a morir en el ring. Se entregó para su afición y se le agradece, pero enfrente tuvo a un mejor boxeador quien también cumplió con su palabra, ya que Yabuki había dicho que le iba a infligir el mayor castigo posible al Camaleón Ayala. Los dos boxeadores cumplieron con su palabra, pero solo uno de ellos se fue a casa con la dulce victoria. Masamichi Yabuki tiró 3 veces al Camaleón Ayala en una pelea sangrienta, limítrofe, dramática e intensa. Este video va a estar muy chido porque aparte de este baño de sangre también vamos a platicar del triunfo del Camarón Cepeda ante Tevin Farmer el día de ayer por la noche en Cancún. Tevin Farmer tiró al Camaleón Cepeda en el round 12, pero al final los jueces se inclinaron hacia el mexicano y le dieron el gane por decisión unánime, tal cual pronosticó la inteligencia artificial de Elon Musk. Grok. También platicaremos del triunfo de Yoali Mosqueda, de Pedrín y mucho más, así que quédate hasta el final porque este videoprograma no tiene desperdicio. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito al canal, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés siempre bien informado de lo más relevante en el boxeo mexicano e internacional. Y corre y se va con el Camaleón Ayala, quien a pesar de pelear con el corazón no pudo defender su campeonato mundial IBF de los pesos mosca. Quedó claro que el Camaleón Ayala nunca debió de aceptar pelear en Japón contra Yabuki, y es que el campeón es el que debe de llevar la ventaja, ¿no lo creen? Pero ya saben que el dinero es el que manda. Masamichi Yabuki tiró 3 veces al mexicano en el round 1, en el round 2 y en el round 12, en una pelea que fue un baño de sangre, respetable público, un deleite de tiro. A mí en lo personal me dejó muy satisfecho este tirazo, a pesar de que perdió el mexicano, me dejó satisfecho como fan. Fue un tirazo y no hay nada que reclamarle al camaleón porque peleó hasta el final y estuvo dispuesto a entregar su vida en el ring con tal de satisfacer al respetable público, y se le reconoce su enorme valentía, pero simplemente el japonés fue infinitamente superior al mexicano y las autoridades japonesas fueron muy honestas al no dar por terminada la pelea desde el round 5, pudiéndolo hacer. El doctor pudo haber detenido fácilmente la pelea en el round 5 y darle la victoria al japonés, pero no lo hizo y eso se agradece. La gran figura de este fin de semana sin duda alguna fue Masamichi Yabuki, quien mandó a la lona al mexicano desde el primer round tras varios golpes de poder de Masamichi Yabuki. Desde el round 1, Masamichi Yabuki dejó sentir su terrible pegada ante un camaleón que no se la podía creer. En el round 2 le repiten la pócima al mexicano y el japonés lo volvió a tirar de una manera más que espectacular. El mexicano se levantó como resorte con la nariz rota para seguir peleando valientemente, y en el round 3, ¡uy no! Terrible cabezazo, un dramático cabezazo trajo sangrados entre Ángel el Camaleón Ayala y Masamichi Yabuki. Los dos se llevaron cortes muy profundos y la pelea desde aquí ya corría el riesgo de ser terminada. Yabuki llevaba claramente la ventaja, pero el doctor decidió dejar seguir la pelea por bien del espectáculo, e hizo bien. En el round 4, Ángel el Camaleón Ayala buscaba el no contest tras el sangrado de película de
de terror de Masamichi Yabuki, un gravísimo y terrible corte en su rostro y la sangre brotaba de su cara a borbotones, pero Yabuki se negaba a renunciar. En el round 5, el calzoncillo de Masamichi Yabuki pasó de ser blanco a rojo por el sangrado que emanaba de su cara. La gente que vimos la pelea estábamos estremecidos, estábamos electrificados y extasiados ante la determinación de ambos peleadorazos. En el round 6, la cara de Ángel el Camaleón Ayala también estaba muy lastimada, la sangre brotaba de manera dramática. En el round 7, el mexicano sacó fuerza de flaqueza y conectó en un par de ocasiones a Masamichi Yabuki, quien retrocedió de inmediato y usó toda su experiencia, usó todo su colmillo largo y retorcido para evitar que el mexicano se creciera. Yabuki enfrió la pelea en el round 7 y no permitió que el mexicano se siguiera creciendo. En el round 8, Ángel el Camaleón Ayala seguía recibiendo caña por parte del japonés y esta vez el japonés se enfocó en atacar el cuerpo y las costillas. El japonés quería fracturarle las costillas al mexicano para que no pudiera respirar. El round 9 también se lo llevó Yabuki, quien buscaba más combinaciones salvajes al cuerpo y a la cabeza del Camaleón Ayala, a quien ya le costaba respirar porque quizás ya traía las costillas rotas. El round 10 ya era una carnicería, el Camaleón Ayala se mantenía de pie de puro milagro, quién sabe cómo. El corazón de guerrero azteca hizo que el Camaleón Ayala no se desplomara en la lona. En el round 10 el Camaleón Ayala parecía más un muerto viviente. En el round 11 el Camaleón Ayala sacó fuerzas de no sé dónde y trataba de noquear a Yabuki con lo último de fuerzas que le quedaban. Se la rifó el camaleón y se fue al frente sin importar el castigo que recibía en los feroces contraataques de Yabuki. Un milagro que el Camaleón Ayala no fuera derrumbado en el 11, pero en el round 12 el japonés capitalizó su victoria y volvió a tirar al Camaleón Ayala, y esta vez el referee tuvo que detener la pelea declarando knockout técnico, ganando así el japonés Yabuki en la pelea más sangrienta en lo que va del 2025. El grandioso Masamichi Yabuki se impuso por nocaut técnico en el 12º round ante Ángel el Camaleón Ayala, quitándole el invicto al mexicano y despojándolo de su campeonato mundial IBF de peso mosca, quedando como campeón en 2 divisiones y ya 3 veces campeón mundial. Tremendo boxeadorazo Masamichi Yabuki. Lo único que no me gustó del tiro fue que no estaba incluida la cartelera en Disney Plus. Tuvimos que pagar extra en Disney Plus para ver la cartelera, pero definitivamente valió la pena, La cartelera en general valió la pena y este baño de sangre valió el pago por evento en la madrugada. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el mexicano William el Camarón Cepeda le ganó la revancha a Tevin Farmer el día de ayer sábado por la noche. Tevin Farmer ya debería de pensar en retirarse, me cae. Los primeros rounds Farmer salió muy aguado y el Camarón aprovechó para darle una paliza en la primera parte del combate. La pelea se fue a la distancia y como predijo la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, el Camarón Cepeda ganó por decisión unánime. Se la rifó la inteligencia artificial. Ganó el Camarón en Cancún. Y Farmer, a mi parecer, tiró al Camarón Cepeda en el round 12, pero el referee lo tomó como un empujón. No sé ustedes qué les pareció, ¿fue un empujón o le debieron de contar como un knockdown? Celebro el triunfo del Camarón Cepeda, pero a mí en lo personal no me convenció. Farmer expuso al Camarón Cepeda y no es el boogeyman que sus promotores dicen que es. Es un excelente fajador el Camarón, muy buen boxeador, pero está muy limitado. Farmer fue campeón mundial, sí, pero eso ya fue hace miles de millones de años y ya está de salida. No creo que el Camarón Cepeda con este nivel de pelea le pueda ganar a Shakur Stevenson. Oscar de la Hoya quiere la trilogía con Tevin Farmer, pero una trilogía está de más a mi parecer. Una tercera pelea contra Farmer sería muy aburrida. William Cepeda ya tiene 29 años y no ha ido por el título mundial a pesar de estar invicto. El Camarón dejó de ser prospecto para convertirse en cachirul. Ojalá que lo pongan a pelear contra Shakur Stevenson. William el Camarón Cepeda tiene un récord de 33
peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y 0 derrotas, pero hasta el momento y con todo respeto no ha peleado con ningún rival fuera de serie. Ha enfrentado a buenos boxeadores, pero no ha enfrentado a ninguna superestrella. No ha enfrentado ni a Gervonta Davis, ni a Shakur Stevenson, ni a Vasyl Lomachenko o siquiera a Raymond Muratalla. Y a mi gusto, no creo que Camarón con este nivel le gane ni a Gervonta Davis, ni a Shakur Stevenson, ni a Lomachenko, mucho menos, quienes son boxeadores fuera de serie. Camarón es bueno, pero no es un fuera de serie, espero me equivoco, por eso yo como fan quiero ver pelear a Camarón Cepeda contra Shakur Stevenson o contra Gervonta Davis y no me voy a conformar con menos que eso. También ahí está Denis Berinchik, quien es el campeón de la WBO, está Lomachenko, quien es el campeón de la IBF. Yo no quiero ver una aburrida e insípida trilogía contra Tevin Farmer. Quiero ver al Camarón contra uno bueno por fin. ¿Y ustedes? ¿Les gustó la pelea del Camarón Cepeda? Pues estuvo chida. Mostró más de lo mismo, un volumen impresionante de golpes, pero casi no conectó. A alguien más joven, con más condición física que Tevin Farmer, sí le anda pegando un baile al Camarón. Esa es mi opinión, pero mi opinión no importa. Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, Yoali Mosqueda, uno de los mejores prospectos que aún no sobreviven, volvió a ganar en un combate digno de altos clasificados mundiales. El mexiquense Yoali Mosqueda venció el viernes por la noche a Iván García, el Tsunami, con un poderoso gancho al hígado del cual el Tsunami ya no se pudo reponer en el round 5. El campeonato mundial plata WBC de los pesos mosca se queda en manos de Yoali Mosqueda, quien, repito, es de los pocos prospectos interesantes que aún no sobreviven. La cartelera fue el viernes por la noche, fue en Mazatlán gracias a Box Stars Promotions y el combate estelar se lo llevó Pedro Guevara Pedrín, quien dominó de inicio a fin a José Armando Valdés y ganó Pedrín por decisión unánime con tarjetas de 192, 192 y 98-88. Pedrín se quedó con la pelea en el peso gallo y se vio bien, hasta eso se vio mentalmente estable después de haber sido derrotado por Jesse Iván Rodríguez. Pedrín quiere seguir boxeando. Yo le vi buenos momentos a Pedrín. El rival de Pedrín no fue un rival así que ustedes digan wow, qué peligro, qué bruto, pero pues es normal, después de haber perdido contra un monstruo como Jesse Iván Rodríguez, era obvio que Pedrín necesitaba recuperar autoestima con un rival no tan peligroso, y cumplió a secas. Pedro Guevara se vio bien ante su gente y en conclusión, respetable público, fue un buen fin de semana. Los que ganamos fuimos nosotros, el respetable público. El baño de sangre entre el Camaleón Ayala y Yabuki se robó este fin de semana. A mi gusto fue la mejor pelea, me gustó muchísimo, aunque perdió el mexicano. ¿Qué le hace? Estuvo chida, no hay nada que reclamarle al valiente Camaleón Ayala, quien se la rifó y estuvo dispuesto a morir en el ring. Quizá fue demasiado pronto llevarlo a pelear a Japón y exponer su título. Perdió su invicto, perdió su título mundial en su primer defensa y a mi gusto se aborazaron por el varo y dejaron en desventaja al mexicano. El campeón, a mi gusto, es el que debe de llevar la ventaja siempre, pero pues así es esto. ¿Qué opinan de ustedes del baño de sangre entre Yabuki y el mexicano? En lo que va del año, el marcador México contra Japón se ha empatado. Sí, hay un empate entre México y Japón. Vamos 2-2. Ganó el Panterita Neri a Kameda, ganó el Fantástico Esparza a Shun Sekine. Ambas peleas fueron en México. Perdió el General Cuellar ante Junto Nakatani y ahora pierde el Camaleón Ayala ante Masamichi Yabuki. Ya nomás nos quedan dos cartuchos. Nos quedan el Sugar Núñez, quien pelea contra Masanori Rikishi el 28 de mayo. Nos queda el Chapulín Salas, quien también viaja a Japón para pelear contra Ryonosuke Nishida el 28 de mayo en Tokio. Los dos pelean el mismo día y hasta el momento vamos empatados. México 2, Japón 2 y nos quedan aún dos cartuchos. Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. También queremos saber qué opinan del Camarón, qué opinan de que William Cepeda le ganó a Farmer y que Oscar de la Hoya quiere la trilogía en vez de buscarle ya buenos boxeadores, porque Cepeda ya no es prospecto, ya es cachirul a mi gusto. Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes, porque siempre es un gusto leerlos y siempre nos gusta cotorrear con ustedes aquí en la cajita de
de comentarios. Y hemos llegado al final de este sangriento y limítrofe video, respetable público. Si este videoprograma te ha parecido bueno, si te ha parecido útil o entretenido, por favor compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.